Bueno, entonces vamos a continuar con los problemas del capítulo 8. Vamos a hacer hoy día unos 3 problemas más. Y el jueves vamos a hacer un par de problemas de cálculo de momentos de inercia. El jueves vamos a pasar clase a las 6 ya, porque yo tengo un diplomado a partir de las 7. Vamos a pasar una horita el jueves de 6 a 7 para terminar ya todo lo relacionado a problemas del capítulo 8. Entonces vamos a hacer el problema 8.14, que ya lo tengo el dibujo en la pizarra para ganar un poquito de tiempo. Entonces el problema dice lo siguiente: una bola se lanza de tal modo que cuando toca el suelo se mueve horizontalmente con una velocidad de 5 metros por segundo. Velocidad inicial de 5 metros por segundo. Y avanza sin rodar. ¿Ya? Avanza sin rodar. Significa que no gira. ¿Ya? Punto seguido. El coeficiente de fricción cinético entre la bola y el suelo es de 0,3. 0,3. Calcular, inciso A, el tiempo durante el cual la bola se desliza antes de que comience a rodar. Tiempo. Y el inciso B, la distancia recorrida con deslizamiento. Entonces el problema trata de lo siguiente: nosotros lanzamos esta bola y esta bola empieza a avanzar sin rodar una determinada distancia X, ¿ya? Entonces aquí, por eso he colocado en esta distancia X, no gira, ¿ya? Sino que se desliza así en forma horizontal con una velocidad inicial de 5 metros por segundo sobre una superficie rugosa, cuyo coeficiente es 0,3. Entonces consideramos que la distancia que avanza sin empezar a girar o sin rodar es X. Y a partir de este momento, la bola va a empezar a girar. Y por lo tanto va a adquirir una velocidad angular. ¿Ya? Aquí la velocidad tangencial es igual a la velocidad lineal. Eso ya lo hemos demostrado en los problemas de la anterior clase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como hay rozamiento y él, en este caso, perdón, la bola o la esfera está girando en el sentido de las agujas del reloj, entonces la fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda. ¿Ya? La fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda. Y va a ser la única fuerza que actúa sobre la bola. No hay ninguna otra fuerza. ¿A ver? Entonces la única fuerza que actúa es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, como está al lado izquierdo, esa fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiere la esfera o la bola. ¿Ya? Ojalá me alcance la pizarra. Entonces lo ponemos el signo menos porque la fuerza actúa hacia la izquierda. Y por lo tanto aquí también menos porque la aceleración tiene el mismo sentido que la fuerza. Entonces la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. El signo menos se cancela. Y la normal es mg. Entonces simplificamos la masa y de aquí encontramos que la aceleración es igual al coeficiente 0,3 por 981. ¿Ya? Entonces esa aceleración es igual a 2,94. ¿Ya? Entonces la aceleración de la bola es 2,94 metros por segundo cuadrado. Entonces, como en el tramo X la bola no gira, entonces la velocidad lineal, ¿ya? La velocidad lineal final, para nosotros el estado inicial es aquí. ¿Ve? Entonces aquí es el estado inicial y aquí es el estado final. Entonces la velocidad será igual a su velocidad inicial menos A por T. ¿Por qué colocamos el signo menos? Porque la aceleración tiene sentido contrario al desplazamiento. ¿Ya? La aceleración actúa hacia la izquierda. Ahora, la velocidad angular aquí
será igual a B sub 0 más alfa por T. Pero la velocidad angular inicial es 0, porque aquí en este tramo no está girando. Aquí inicialmente no gira, por lo tanto la velocidad angular inicial es 0. Entonces nos queda que esto es directamente alfa por el tiempo. Ahora, hay una relación entre la velocidad lineal o tangencial y la velocidad angular. Entonces, esa relación es que la velocidad lineal o tangencial es igual a R por W. Entonces vamos a tener R y en vez de W tenemos alfa por T. ¿Ya? Esta lo vamos a llamar, a ver, ecuación 1 y esta ecuación 2. Entonces ahora tenemos que buscar una ecuación que nos permita encontrar el valor de la aceleración angular. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar torques en este punto. Es decir, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a la dinámica de rotación. Entonces tenemos que la sumatoria de torques, ¿ya?, es igual a I por alfa. El momento de inercia, en este caso de la esfera, el momento de inercia de la esfera o de la bola, es igual, lo tengo aquí, la bola es igual a 2/5 m por r al cuadrado. Entonces el momento de inercia de una esfera es 2/5 la masa por el radio al cuadrado. Si nosotros aplicamos torques en este punto, entonces la única fuerza que produce torque es la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a tener que la fuerza de rozamiento por R va a ser igual a I por alfa, pero I es 2/5 m R al cuadrado. La fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? Es igual a ñu por la normal. Y la normal es mg por R igual a 2/5 m R al cuadrado por alfa. ¿No ve? Bueno, entonces aquí nosotros podemos simplificar la masa y podemos simplificar una R. Entonces, si de aquí yo despejo alfa, va a ser igual a 5 ñu por G dividido R. Entonces, la aceleración angular será 5 veces ñu, el coeficiente por G, sobre R. Aquí este 2 no estamos olvidando, ¿no? Entonces, alfa es igual a 5 ñu por G dividido 2E. Esta lo voy a llamar yo ecuación número 3. Entonces ahora yo voy a sustituir esta ecuación 3 aquí en la ecuación 2. Entonces voy a tener, vamos a ver, velocidad entonces va a ser igual a R, dice, por alfa. Pero alfa es 5 veces ñu por G dividido 2R. Entonces todo esto es alfa. 5 ñu G sobre 2R. Y esto multiplicado por T. Entonces ahora aquí se cancela R y nos queda que la velocidad es 5 ñu por G por T dividido 2. Entonces la velocidad es igual, queda 5 por ñu por G por el tiempo dividido 2. Esta lo vamos a llamar ecuación 4. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer? Esta ecuación 4 ahora lo voy a sustituir aquí en la ecuación 1. Entonces, sustituimos 4 en 1. Entonces, aquí en el lado izquierdo, la velocidad es igual. 5 por ñu por G por T dividido 2. Estoy reemplazando aquí en vez de B. Igual a B sub 0
menos A por T. Ahora, esto viene con signo positivo aquí al lado izquierdo y factorizo el tiempo, ¿ya? Entonces, al factorizar el tiempo, voy a tener A más 5 por G sobre 2. Entonces, estoy factorizando el tiempo. Me queda 5G sobre 2 y esto viene con signo positivo, más A. Y esto es igual a ¿qué? A la velocidad inicial. Finalmente, de aquí despejamos el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que vale 5, dividido la aceleración, que vale 2,94. Más, aquí tengo 5 por 0,3 por 9,81 dividido 2. Entonces, eso me va a dar el tiempo, ¿ya? Entonces, el tiempo va a ser igual haciendo operaciones, ya lo tengo ese cálculo. Entonces, tengo 5 por 0,3 por 9,81 dividido 2, eso más 2,94 arriba por 5. Eso sale 0,48 redondeado a 0,49. No la tenía ese valor. ¿Ya? Entonces el tiempo es 0,49 segundos. Muy bien, como ya tenemos el tiempo, entonces ahora la distancia X va a ser igual a B sub 0 por T menos 1/2 de A por T al cuadrado. Voy a reemplazar. La velocidad inicial es 5. El tiempo es 0,49 menos 1/2 por 9,81, 0,49 al cuadrado. Entonces, este es el inciso B y este es el inciso A. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos sale? Tengo 5 por 0,49 menos, aquí tengo 0,49 al cuadrado por 9,81 por 0,5. Eso sale 1,27. A ver. Vamos a comprobar. A ver, el tiempo 0,49 corre. No, pues, aquí hay un error. La aceleración es 2,94, ¿ya? 2,94. El resultado es 2,1 metros. Entonces, ahora a ver, 5 por 0,49 menos 0,49 al cuadrado por 2,94 por 0,5. Y eso sale 2,1. Entonces, la distancia que recorre la bola antes de empezar a girar es 2,1 metros. ¿Ya? Muy bien. Vamos a sacar una fotito. Y vamos a pasar ahora a otro problema. Hay un problema que es con movimiento relativo, que es el 8.16, que lo vamos a hacer ahora. Ese problema tienen que volver a resolverlo y repasarlo, aplicando los conceptos que hemos visto en el capítulo 5, de velocidad relativa, aceleración relativa.
Vamos a hacer el problema 8.16. ¿Cuál es la figura? Es una mesa, un bloque y un cilindro. Una mesa, un bloque y un cilindro. Esta es nuestra mesa. Mesa. Tiene un bloque encima de la mesa. Y encima del bloque, este es el bloque de la mesa. Y aquí hay un cilindro. Ese es un cilindro, no está bien redondito, pero es un cilindro. Entonces es un cilindro, ¿ya? Cilindro, bloque, mesa. Aquí se lo aplico. Pues, a ver, vamos a leer el problema. Entonces dice, un cilindro uniforme de masa M. ¿Ya? Entonces la masa del cilindro, a ver, vamos a hacer este otro color. Lo vamos a representar con la letra mayúscula. Entonces, M mayúscula es la masa del cilindro. Un cilindro uniforme de masa M y radio R. Entonces, su radio es R, ya sabemos. Radio R. Descansa sobre un bloque de masa M. Entonces, este es el bloque de masa M minúscula. ¿Ya? ¿Cómo se muestra en la figura? El bloque se encuentra en reposo. Este bloque está en reposo sobre una mesa horizontal. El bloque está en reposo sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Entonces, no hay rozamiento entre el bloque y la mesa. Punto seguido. Si aplicamos al bloque una fuerza horizontal F, este acelera y el cilindro rueda sin deslizamiento. Entonces, a este bloque lo aplicamos una fuerza hacia la derecha. Entonces, el bloque va a empezar a moverse hacia la derecha. Y luego nos dice que al moverse el bloque, perdón, el cilindro se acelera. Entonces, este cilindro va a empezar a girar en el sentido antihorario, en el sentido contrario a las aguas del reloj, pero no desliza. Entonces, para que no deslice, tiene que haber una fuerza de rozamiento entre el bloque y el cilindro. ¿Ya?
La fuerza de rozamiento sobre el bloque va a ser hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si el bloque se mueve a la derecha, entonces aquí va a haber una fuerza de rozamiento sobre el bloque hacia la izquierda, repito, ¿ya? Entonces aquí está esta fuerza de rozamiento. Pero como el cilindro está girando en el sentido antihorario, sobre el cilindro esa misma fuerza va a actuar en sentido contrario, ¿ya? Entonces, sobre el bloque, la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Y sobre el cilindro, la fuerza de rozamiento hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el cilindro está girando en sentido antihorario. ¿Qué más nos dice el problema? Se aplica al bloque una fuerza horizontal leve, esta acelera el cilindro y rueda sin deslizar. Inciso A. Determine la aceleración del bloque. Aquí te voy a anotar. Entonces, determine, dice, la aceleración del bloque. Inciso B. Determine la aceleración angular del cilindro. ¿Es horaria o antihoraria la rotación del cilindro? En este caso, la rotación es antihoraria. Entonces, con alfa vamos a representar la aceleración del cilindro. Alfa C lo voy a poner, ¿ya? Aceleración angular del cilindro. Inciso C. ¿Cuál es la aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa? Esa es su aceleración absoluta del cilindro respecto a la mesa, porque la mesa está en reposo. Entonces, en el inciso C, la aceleración del cilindro. El inciso D dice, ¿cuál es la aceleración del cilindro respecto al bloque? Voy a escribir así, ABC, ¿ya? Para mí esto significa la aceleración del cilindro respecto al bloque. Eso nos está pidiendo. ¿Cuál es la aceleración del cilindro respecto al bloque? ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos las fuerzas que actúan sobre el bloque, son F mayúscula hacia la derecha y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Entonces podemos escribir, a ver, con negrito esta ecuación, ¿ya? Entonces, fuerza sobre el bloque. Entonces te decía fuerza sobre el bloque. Entonces tengo F, ¿eh? Menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque. Esa va a ser nuestra ecuación número 1. ¿Ya? Ahora, las fuerzas que actúan sobre el cilindro. Entonces, la única fuerza que actúa sobre el cilindro es la fuerza de rozamiento. A ver, aquí te voy a escribir fuerzas sobre el cilindro. ¿Ya? Entonces, sobre el cilindro, la única fuerza que actúa es la fuerza de rozamiento. Cuando el cilindro gira en sentido antihorario, la fuerza de rozamiento sobre el cilindro actúa hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, esa fuerza va a ser igual a ¿qué? A la masa del cilindro por la aceleración del cilindro. Que lo voy a representar a sub C, la aceleración del cilindro. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 2. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de rotación del cilindro. Entonces, aquí, ojalá me alcance y no vamos a borrar. ¿Ya? Entonces, movimiento de rotación del cilindro. Ya saben que lo único que está girando es el cilindro. Entonces, la sumatoria de torques vamos a aplicar al centro del cilindro, va a ser igual a ¿qué? A I por alfa, ¿no ves? Donde alfa para nosotros es la aceleración angular del cilindro. Entonces,
el único torque aquí es producido por la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando sumatoria de torques en el centro. Entonces, la única fuerza que tenemos es la fuerza de rozamiento por el radio. Ahora, el momento de inercia del cilindro, ya saben ustedes que es igual a 1/2 de masa por R al cuadrado. ¿Ven? Muy bien, entonces voy a escribir F por R, igual lo voy a dejar así nomás todavía. Ahora, la aceleración, esto quiero que se entienda bien. Ya, voy a llamar esta ecuación 3. Ya. Ahora, la aceleración angular del cilindro, la aceleración angular del cilindro va a ser igual a la aceleración relativa de C respecto a B. Pues aquí voy a colocar ACB sobre E. ¿Ya? ¿Qué es ACB para mí? O por no, colocamos BC, estamos colocando. Entonces, la aceleración angular del cilindro va a ser igual a la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque dividido el radio. ¿Por qué tomamos en cuenta aquí la aceleración relativa? Porque el cilindro está girando sobre un cuerpo que está en movimiento. ¿Ya? El cilindro está girando sobre un cuerpo que está en movimiento. ¿Por qué? Porque en este caso el bloque se está moviendo. Entonces, la aceleración angular del cilindro va a ser una aceleración relativa, que va a ser igual a la aceleración del cilindro respecto al bloque dividido el radio. Pero ahora, la aceleración del cilindro respecto al bloque va a ser igual a la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro. Pero esto va a estar dirigido hacia la izquierda, ¿ya? Dividido el radio. Para nosotros esta es la ecuación 4, ¿ya? Entonces, este concepto que quede muy claro, ¿ya? Que la aceleración angular del cilindro es igual a la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque sobre el radio, porque la relación que hay entre alfa y la aceleración lineal es esta, ¿ya? Entonces, pero la aceleración del cilindro respecto al bloque es igual a la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro, pero va a tener sentido hacia la izquierda, ¿ya? Dividir, ¿por qué sentido hacia la izquierda? Porque está girando en sentido antihorario. Entonces, esta es nuestra ecuación número 4, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir esta ecuación 4 y la ecuación 2 aquí en la ecuación 3, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a sustituir, les decía, la ecuación 4 y la ecuación 2 aquí en 3. A ver, ¿quién voy a escribir? Ahora marcar, sustituyendo 4 y 2 en 3. Entonces, en vez de F, tengo M AC por L. Entonces, en vez de la fuerza de rozamiento, tengo M AC por L. AC por L. Igual a I. El momento de inercia del cilindro, hemos dicho, es 1/2 M, la masa del cilindro, estamos representando con M mayúscula, por R al cuadrado, y aquí tenemos la aceleración de B menos la aceleración de C dividido L, ¿ya? La aceleración de B menos la aceleración de C dividido L.
Entonces ahora viene, voy a simplificar un radio con un radio con este otro radio. Y también la masa con esta masa. Este 2 viene aquí, entonces me queda así, 2 veces la aceleración del cilindro, igual la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro. Esto viene aquí a sumar. Entonces tengo 3 veces la aceleración del cilindro igual la aceleración del bloque. O de aquí también la aceleración del bloque será igual a la aceleración del cilindro sobre 3. ¿Ya? Esta lo voy a llamar ecuación 5, esta ecuación 6. Entonces hemos encontrado una relación entre la aceleración del cilindro y la aceleración del bloque. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que aquí la aceleración del bloque, ¿ya? Esta es la aceleración absoluta, aceleración del bloque respecto a la mesa. Y A sub C para nosotros es también la aceleración absoluta del cilindro. La aceleración del cilindro respecto a la mesa. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora yo me voy a ir aquí a la ecuación número 1. A la ecuación número 1. Entonces aquí en la ecuación número 1, fíjense, yo tengo la fuerza F, ¿ya? Menos F. Pero F minúscula es M por AC. M por AC. Igual a M a B. En el primer inciso me pide la aceleración del bloque. Entonces yo tengo que despejar la aceleración del bloque. Entonces de aquí ahora yo voy a colocar F menos M. Pero en vez de AC, fíjense, AC, aquí hemos colocado mal, pues. AC aquí está. Al rato despejemos. Entonces, la aceleración AC es igual a AB sobre 3. Entonces, aquí en vez de AC, yo coloco AB entre 3. Igual MAB. Entonces, ahora llevo a ya factorizar. Entonces, tengo F va a ser igual. ¿Ya? Factorizo yo la aceleración AB. Y me va a quedar así. M sobre 3 más M. Igual. Aquí 3 decimos M más 3M, saco común. Entonces, finalmente de aquí yo despejo, fíjense, la aceleración AB, ¿ya? Va a ser igual a la fuerza, el 3 sube aquí, dividido M más 3M. Entonces, esa es nuestra respuesta al inciso A. ¿Ya? Entonces, la aceleración del bloque es igual a 3 veces la fuerza dividido la masa del cilindro más 3 veces la masa del bloque. ¿Ya? Vamos a ir comprobando. Este es un problema teórico. Entonces, la respuesta de A, correcta. 3F dividido 3M más C. El inciso B. ¿Qué me pide en el inciso B? La aceleración del cilindro. Entonces, la aceleración del cilindro, fíjense, aquí voy a escribir el inciso B, voy a tener que borrar varias veces. Entonces, la aceleración del cilindro me dice que es igual AB, fíjense, AB sobre R. Esto lo voy a descomponer yo en dos términos. AB sobre R y AC sobre R. ¿Ya? Entonces, AB sobre R va a quedar, fíjense, esto. Aquí voy a escribir. Entonces va a quedar 3F, aquí M, se van a dar cuenta después. Entonces estoy dividiendo esto entre R. Entonces me queda 3F, M más 3R, menos AC sobre R. ¿Dónde está AC?
A ver, AC también lo podemos expresar. Aquí voy a escribir AC es igual a AB sobre 3. Entonces el 3 con el 3 se va a cancelar y queda F sobre M más 3M. ¿Ya? Entonces AC simplemente es, estoy despejando, fíjense, AC es igual a AB sobre 3, pero AB es 3F sobre esto. Entonces el 3 con el 3 se cancela y queda que la aceleración C es igual a F sobre M más 3M. Entonces aquí va a quedar menos, ¿ya? Simplemente F dividido M más 3M todo esto por R. Entonces ahora tengo 3F menos F, 2F. Entonces la aceleración del cilindro va a ser 2F M más 3M por E. ¿Ya? Esa es la aceleración del cilindro. Vamos a comprobar. La aceleración del cilindro, 2F dividido 3M más M, E. Correcto. Dice, la rotación del cilindro es antihoraria, eso sí. Ahora, el inciso C me pide la aceleración del cilindro. La aceleración del cilindro es justamente esta, que ya aquí lo tengo determinado. ¿Ya? Entonces, la aceleración del cilindro, dice, es AB sobre 3, correcto, AB sobre 3. Pero también es igual a F dividido 3M más M. Esa es la aceleración del cilindro. Finalmente, en el inciso D. ¿Ya? Entonces, en el inciso D me está pidiendo la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque. ¿Ya? Entonces, la aceleración del cilindro respecto al bloque, me he dicho que es igual a AB menos AC. ¿Ya? Y esto es directamente igual, no tengo espacio, por lo estoy colocando a 2F, 3M más E. ¿Ya? Repito, esta aceleración tiene sentido hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque es la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro. La aceleración del bloque está dada por esta expresión. ¿Ven? Entonces, resto esta expresión menos la aceleración del cilindro. La aceleración del cilindro está dada por esta expresión. Entonces, tengo 3F menos F es 2F. 2F dividido 3M más E. ¿Ya? Muy bien. Y con eso estaría resuelto el problema. Voy a sacar una fotito si hay alguna pregunta. Se lo pueden hacer, caso contrario, que volver a resolver este problema con mucha calma para entender y comprender los magnitud. ¿Ya? Es el único problema que tenemos con movimiento relativo. Bueno, finalmente, para terminar la clase, vamos a hacer un problema más. Ya vamos a hacer el 8-18. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos muy bien. Borrador.
Bueno, a ver, ¿qué nos dice este problema? Entonces, el problema 8.18 dice lo siguiente. Un cilindro de 25 kilos de masa se suelta por un plano inclinado como indica la figura. El diámetro del cilindro es de 0,6 metros. Entonces, el diámetro 0,6 metros. Entonces, el radio será 0,3 metros. El diámetro del cilindro es de 0,6 metros. Punto seguinte. Si el cilindro rueda sin deslizar, calcular la velocidad del eje C después de recorrer 1,6 metros el plano inclinado. ¿Ya? Nos está pidiendo que calculemos la velocidad. ¿Dónde está? Dice calcular la velocidad del eje C. O sea, aquí está el eje C. ¿Ya? La velocidad del eje C después de recorrer 1,6 metros sobre el plano inclinado. Entonces, la distancia que va a bajar el cilindro sobre el plano inclinado es 1,6 metros. Punto seguido, dice, también determine la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cilindro. Yo lo voy a colocar así como inciso B. ¿Ya? Entonces debemos calcular la velocidad con la que llega aquí al punto 2 y la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Aquí hay varios conceptos que hay que leerlos en la teoría para poderlos aplicar en la resolución de este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, como en este caso nos dice que el cilindro gira sin deslizar, o rueda, diremos, sin deslizar, entonces la fuerza de rozamiento no produce ningún trabajo y por lo tanto no produce calor. En este caso, la fuerza de rozamiento se utiliza solamente para hacer girar al cilindro. ¿Ya? Entonces, la fuerza de rozamiento, repito, solamente sirve para que el cilindro gire sin deslizar, sin patinar, diremos así. ¿Ya? Y por lo tanto, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento se va a convertir exclusivamente en energía cinética de rotación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como aquí diremos, no hay una pérdida de energía, porque la fuerza de rozamiento no disipa la energía en este caso. Fíjense, a diferencia, digamos, cuando actúa una fuerza de rozamiento sobre un cuerpo que desliza sobre una superficie horizontal con movimiento lineal o solamente traslación, ahí sí, digamos, se va a producir calor y una pérdida de energía. Pero en este caso no hay pérdida de energía, porque la fuerza de rozamiento que actúa solamente permite que el cilindro baje girando, pero sin deslizar. Y por lo tanto, no hay ninguna pérdida de energía. Entonces, vamos a aplicar, en este caso, el principio de conservación de la energía. Entonces, la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2. La energía mecánica total en la parte superior del plano inclinado debe ser igual a la energía mecánica total aquí en el punto 2, en la base del plano. Entonces, en el punto 1 solamente tenemos energía potencial gravitacional, que será mgh. Cuando llegue al punto 2, vamos a tener energía cinética. ¿Por qué? Porque va a llegar con una determinada velocidad. Entonces vamos a tener un medio, con M mayúsculo estamos representando, ¿ya? Para no confundir. Entonces, un medio
de m por la velocidad al cuadrado. Yo estoy representando con b la velocidad con la que llega aquí al punto 1. Entonces, pero como al punto 2 no solamente llega con una velocidad lineal tangencial, sino que también va a llegar con una velocidad angular. Y por lo tanto, también en el punto 2 va a tener energía cinética de rotación. ¿Ya? La energía cinética de rotación es igual a 1/2 de I, perdón, 1/2 de I por W al cuadrado. ¿Ya? La energía cinética de rotación es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces aquí yo tengo que sumarlo. ¿Ya? 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. El momento de inercia, ya sabemos que para un cilindro es 1/2 de m por r al cuadrado. Ese es el momento de inercia del cilindro. ¿Ven? Y también nosotros sabemos que hay una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad angular es v sobre r. ¿Ya? La velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio. Este marcador ya me está fallando un poco. Entonces ahora, si a esta lo llamamos ecuación número 1, fíjense, a esto lo llamo ecuación 2 y esto ecuación 3. Entonces ahora vamos a sustituir. Entonces tengo aquí mg por h igual 1/2 de m por v al cuadrado más tengo 1/2 de i, pero i también, i es 1/2 de m r al cuadrado. Y w al cuadrado será v al cuadrado sobre r al cuadrado. V al cuadrado sobre r al cuadrado. Entonces ahora hacemos las simplificaciones. ¿Ya? Está bien. Esto con esto se cancela. La masa con la masa se cancela. Entonces, ¿qué me queda? Voy a escribir G por H igual. Tengo aquí 1/2 de B al cuadrado más. Aquí queda 1/4. 2 por 1/4 de B al cuadrado. ¿No? Entonces, 1/2 de B al cuadrado más 1/4 de B al cuadrado. Aquí 1/2 es 0,5 y 1/4 es 0,25, queda 0,75, que sería 3/4. Entonces, G por H va a ser igual a 3/4 B al cuadrado. Finalmente, de aquí la velocidad va a ser igual a que a raíz de 4GH dividido 3. ¿Ve? La velocidad va a ser igual a raíz de 4GH dividido 3. ¿Cuánto vale H? Lo voy a calcular aquí. ¿Ya? Entonces, H para nosotros es el lado opuesto de este triángulo, donde la hipotenusa es D. Entonces, H va a ser igual a D por el seno de 30. Entonces, H es igual a D, pero D es 1,6. ¿Ya? Y el seno de 30 es 0,5. Entonces, para nosotros, H es igual a 0,8 metros. ¿Ya? Entonces, H es igual a 0,8 metros. Este marcador, vamos a botar. Entonces, la altura H es igual a 0,8 metros. Entonces, ahora me vengo aquí. Entonces, la velocidad va a ser igual a raíz de 4
por 981 por 0,8, que es la altura, dividido 3. ¿Ya? Entonces, esta velocidad va a ser, a ver, ¿cuánto? Tenemos 4 por 9.81 por 0.8, dividido 3 igual, raíz, sale 323. Entonces, la velocidad con la que llega el cilindro aquí a la base del plano o después de haber recorrido una distancia de 1,6 metros es igual a 323 metros por segundo. Ahora, en el inciso B, tenemos que calcular la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces, les decía, ¿ya?, que en este problema, en este tipo de problemas, ¿ya?, cuando tenemos un cuerpo que gira sin girar, o perdón, sin deslizar, entonces decía, si yo dibujo aquí, entonces la fuerza de rozamiento, lo voy a dibujar aquí, ¿ya? Entonces esta fuerza de rozamiento hace de que el cilindro gire, ¿ya?, sin deslizar. Y por lo tanto, esta fuerza, ¿ya?, el trabajo que produce esta fuerza, el trabajo que produce la fuerza será igual a F por D, ¿no ve? Ese es el trabajo. El trabajo que produce la fuerza de rozamiento es F por D, por la distancia. Es decir, este trabajo se convierte totalmente en energía cinética de rotación, ¿ya?, en 1/2 de I por W al cuadrado. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta en este tipo de problema, ¿ya? Entonces, el trabajo que produce la fuerza de rozamiento se convierte totalmente en energía cinética de rotación. Entonces, F por D, que es el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, es igual a 1/2 de I por W al cuadrado. Entonces, voy a seguir F por D igual a 1/2. Y hemos dicho que es el momento de inercia, ¿ve?, que es igual a 1/2 de mr al cuadrado. Y W al cuadrado es B al cuadrado sobre R al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta R con esta R se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda que F por D es igual a 1/4 M B al cuadrado. Entonces, de aquí yo despejo la fuerza de rozamiento, va a ser igual a que a 1/4, la masa vale 25, la velocidad 323 y la distancia vale 1,6. ¿Ya? Entonces, de esa forma encontramos la fuerza de rozamiento. Entonces, tengo 3.23 al cuadrado por 25 por 0.25 dividido 1.6. Y eso sale 40,8. Entonces, la fuerza de rozamiento es 40,8 newtons. Entonces, para nosotros este era el inciso A. Bueno. Y este es el inciso B. Vamos a comprobar los resultados. La velocidad 323 y la fuerza de rozamiento 40,8. ¿Ya? El problema está correcto. Si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer. Yo voy a sacar la última fotito para enviarlos.
Bueno, entonces, como no hay preguntas, voy a parar aquí la grabación